Un feliz sábado para todos los hermanos que nos escuchan por nuestro canal Zoom TV Latino. Estamos en nuestro culto divino y gracias por escogernos para adorar juntos a nuestro Dios en este día. En esta ocasión continuaré el tema que había tenido en la ocasión anterior cuando tuve la oportunidad de compartir, donde estábamos estudiando acerca del Espíritu Santo y su relación con la deidad. Hoy continuaremos ese tema. Esta es la parte 2 de este tema, ¿quién es el Espíritu Santo? Pero antes de hacerlo, quisiera que tuviéramos una palabra de oración. Cariñoso Salvador, te damos gracias porque podemos tener aún la libertad de estudiar tu palabra. Y al tener este estudio, Señor, queremos implorarte que tú puedas, Señor, guiar lo que se va a decir. Que este estudio pueda aclarar las dudas de muchos de tus hijos y que podamos estar cimentados en una así, dice Jehová. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el tema anterior hablamos de la personalidad y la persona del Espíritu Santo y comprobamos que el Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo. El día de hoy vamos a concentrarnos más en su divinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo en relación a su divinidad? En el tema anterior mencionamos un aspecto de su divinidad que también se relacionaba con su personalidad, y es que el Espíritu Santo tiene la facultad de crear y fue parte de la obra creada, de la obra de creación. Vamos entonces hoy a continuar con este estudio. Y quiero comenzar con el libro de Hechos, el capítulo 5, versículos 3 y 4. El libro de Hechos, el capítulo 5, versículos 3 y 4. Esta historia es la historia de Ananías y Zafira. Ustedes recordarán que la iglesia apostólica estaba pasando por un buen momento. Ellos la iglesia estaba creciendo, dice que multitud de los que creían se unían a la iglesia, tenían un corazón, un alma, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Y había un hombre que se llamaba Bernabé, que él dio toda su posesión y la entregó para la obra de Cristo Jesús a los pies de los apóstoles. En ese contexto entonces una pareja, el esposo se llamaba Ananías y su esposa Zafira, se ven inspirados por esta señal de generosidad y ellos también quieren hacer algo por Dios. Y la Biblia nos dice que ellos vendieron su heredad, hicieron la sustracción del precio y ellos decidieron darle a Dios una parte de lo que originalmente habían pensado darle a Dios. Y nos dice el versículo 3 que Pedro reprende a Ananías y le dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vamos a parar en el versículo 3 para entender este texto. El versículo 3 nos dice que Pedro le mintió ¿a quién? Nos dice que Pedro le mintió al Espíritu Santo. O sea, al Espíritu Santo se le puede mentir. Pero ahora vamos al versículo 4. Nos dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 entonces decía que Ananías le había mentido al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 dice que Ananías le mintió a Dios. ¿Está hablando de dos personas distintas o está hablando de la misma? Está hablando de la misma. Es decir, el Espíritu Santo es Dios y un pecado contra Él se considera como un pecado contra Dios mismo.
Vamos a estudiar algunos de los atributos del Espíritu Santo. Este texto, aunque es claro, no sería suficiente, pues entendemos que no podemos armar una doctrina solo con un texto. Pero este texto es muy claro en demostrar que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cuáles son algunos de los atributos de Dios que son únicos de Él? Entendemos que uno de esos atributos es que Él es eterno, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, su poder creador que ya vimos. Vamos a mirar que el Espíritu Santo comparte cada una de estas características. Vamos a Hebreos, el capítulo 9, el versículo 14. Como están notando, esto es un estudio bíblico y cada texto está conectado con el otro. Nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Se le llama aquí el Espíritu eterno. Pregunta, de acuerdo a la Biblia, ¿quién es el único eterno? Vamos a 1 de Timoteo 6:16. 1 de Timoteo 6:16. La Biblia nos dice, hablando de Jesucristo, soberano Rey de reyes, Señor de señores, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pregunta, ¿quién es el único que tiene inmortalidad? Dios es el único que tiene inmortalidad. Si el Espíritu Santo se le llama el Espíritu eterno, entonces Él debe ser Dios. Ahora, algunos al leer estos textos, la forma en cómo los tratan de explicar es que dicen, sí, pues porque Él es el mismo Jesús o porque Él es el mismo Padre. Por eso es que dice que es Dios y que comparte todos esos atributos. Pero el día de ayer demostramos claramente que el Espíritu Santo es una persona distinta y separada de Jesús, como Jesús también es una persona distinta y separada del Padre. Entonces el Espíritu Santo es eterno, pero también el Espíritu Santo es omnipotente. Nada es imposible para Él. Todo lo puede. Vayamos a Romanos, el capítulo 15 y el versículo 19. Romanos, el capítulo 15, versículo 19. Nos dice aquí la palabra de Dios, con potencias de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo está hablando de su ministerio y dice que su ministerio se realizó con potencia de señales, prodigios, ¿en el poder de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, si Pablo hizo esto en el poder del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo puede impartir poder y eso implica que Él es eterno, que Él es omnipotente. Ahora, vamos a Juan 14, 16. Juan 14, 16. Este es un punto que es un poco complejo por el comentario que hace la sierva del Señor de este versículo. Juan 14, 16. Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, la palabra allí, otro consolador, la palabra en el griego otro, alos, significa otro igual a. Es decir, no está hablando de la misma persona. Si Jesús dice, yo rogaré al Padre, y aquí estamos viendo los tres de nuevo, Jesús está hablando, es el Hijo, Él dice que Él va a orar al Padre, y el Padre os dará otro consolador. Porque Jesús era también consolador y es consolador. El otro consolador, entonces,
es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos inferir o concluir que el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona. De acuerdo a este texto, la palabra griego, como dije en griego, para otro es alos, que significa otro de la misma clase, contrario a la palabra heteros, que significa alguien distinto. Al Consolador, en el griego se le llama parácletos. Para significa al lado de, y kletos significa llamado, es decir, uno al lado de uno que es llamado. Eso es lo que significa consolador, porque el consolador consuela o está al lado de los que son llamados. Entonces, cuando se trata de concluir que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, se está pasando por alto algunos puntos importantes de las Sagradas Escrituras que no podemos darle nuestra propia interpretación. Muy bien, entonces nos dice acá que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros para siempre. La sierva del Señor comenta este texto y dice que Jesús, estorbado por su humanidad, no podía estar en todas partes y por eso era necesario que se fuera para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros. Estoy parafraseando la cita. ¿Qué quiso decir la sierva del Señor con eso? ¿Y en qué se basa la omnipresencia divina? No solamente del Espíritu Santo, sino de Dios. Pues el Espíritu Santo también es Dios, como ya lo estamos probando. Comúnmente nosotros hemos creído que la omnipresencia de Dios tiene que ver con que Él está en todos los lugares a la misma vez. Pero cuando yo leo mi Biblia, y no sé si ustedes pueden diferir conmigo en esto, cuando yo leo mi Biblia, la Biblia a mí me dice que Dios está en un lugar. Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. No dice Padre nuestro que estás en todas partes. La Biblia nos menciona repetidamente a Dios que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que Dios está en todas partes? Dios está en todas partes a través de su omnisciencia. Él tiene conocimiento de todo lo que pasa en su dominio eterno del universo. Y Él no tiene que estar allí presente para saber lo que pasa. Pero ¿cómo es que Él está presente aún tan cerca delante de nosotros? Como lo explicamos en el tema anterior, si no lo has visto, te aconsejo que lo veas. Se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Parte 1. Y en el tema anterior yo mostré la cadena de mando y cómo es que los ángeles trabajan en conjunto con el Espíritu Santo. Es decir, Dios está presente a través de los ángeles. Jesús estaba estorbado por su humanidad porque Jesús no es que Él quería estar en todas partes a la misma vez, sino que Jesús, por su humanidad, pues no podía realizar una obra extensiva. Le tocaba caminar incluso y le tomaba varios días de estar de un lugar a otro. Bien, el Espíritu Santo no le sucedería eso. Pues el Espíritu Santo y los ángeles pueden hacer ese trabajo de manera inmediata porque no están estorbados por la humanidad. A eso se refiere también, hablando de la omnipresencia, en el Salmo 139, que es un salmo que comúnmente nosotros citamos para hablar de la omnipresencia de Dios. Pero en realidad, si usted lee el comentario bíblico adventista o en la Biblia de estudio, con los comentarios de Ellen White, el comentario de ella sobre este texto, ella dice que Dios es a través de su omnisciencia que está en todas partes. Dice el Salmo 139, versículo... vamos a comenzar desde el versículo 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Interesante, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Noten que la presencia de Dios acá en la tierra es ¿quién? El espíritu. ¿A través de quiénes? De los ángeles. Si subiera a los cielos, dice, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano
y me asirá tu diestra. Recuerda, la mano de Dios la hemos comparado con el Espíritu Santo. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de ti. Entonces Dios está presente a través de su Espíritu en su obra creada. Nada se escapa de su mirada, nada se escapa de su presencia. No solamente el Espíritu Santo es omnipresente, sino que es omnisciente. 1 Corintios 2:10, vamos allá. Ahora, este texto es muy concluyente en cuanto a la divinidad del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 10. Nos dice la palabra de Dios: pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿cuánto lo escudriña? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nótese que acá nos dice en el versículo 10 que Dios revela a nosotros sus cosas a través de el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es el que sabe todo lo de Dios? El Espíritu de Dios. Entonces, si Él conoce todo lo de Dios, es porque ha estado siempre con Dios y es porque Él mismo también es Dios. A un ángel, a un Lucifer mismo, que fue un ángel exaltado, no conocía todo lo de Dios, porque Lucifer no fue invitado a los concilios divinos de Dios y por eso fue su envidia hacia Cristo. Pero entonces el Espíritu Santo sí tiene acceso a este consejo, a estos misterios profundos de Dios. Ni siquiera los ángeles tienen acceso a eso. Y el versículo 11, que es uno de los textos muy utilizados para decir que el Espíritu Santo es el mismo Jesús, porque el Espíritu del hombre es el mismo hombre. Pero leamos claramente, a veces no leemos bien lo que dice la palabra. En la analogía que Pablo está haciendo, ¿qué quiso decir él? Versículo 11, porque ¿quién de los hombres o de los seres humanos saben las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, nadie mejor que yo sé las cosas de mí, porque mi espíritu, en este caso se hace referencia a el aspecto o la facultad moral de cada persona de discernir los propios pensamientos, motivaciones, pues eso es parte de mí. El punto de Pablo está conectado al versículo 10, es decir, así como el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, pues cada hombre puede conocer lo profundo de sus pensamientos porque este es parte de nosotros. Pero en la analogía, Pablo no está hablando en cuanto a unidad de seres. Pablo aquí no está hablando de dualismo. No, ese no es el punto de Pablo. El propósito de esta analogía es demostrar que el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios. Ese es el punto. Pero note lo que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Noten que el énfasis es en conocer las cosas de Dios. El énfasis no es en un unitarismo entre el Padre o entre Dios y el Espíritu Santo. Si fuese así, entonces al final del texto, del versículo 11, no diría, tendría que decir, sino el Espíritu de Dios que está en Dios. Porque es la misma construcción gramatical de la primera cláusula, sino el Espíritu del hombre que está en él, dentro de él. Pero no dice así cuando se habla del Espíritu Santo. Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu que está en Dios. No, sino el Espíritu de Dios. Claramente, incluso en el paralelismo acá, en la comparación que está haciendo Pablo, Pablo no está uniendo a Dios y al Espíritu. De hecho, cambia la expresión. Cuando habla del hombre, dice,
el espíritu del hombre que está en él. Pero cuando habla del Espíritu Santo no dice el espíritu de Dios que está en Dios, sino el Espíritu de Dios, como un ente separado de Dios. Pero el punto acá que quiero resaltar es que el Espíritu Santo sabe todas las cosas de Dios, es decir, Él es omnisapiente. Vamos a Isaías 40, versículos 13 y 14. Isaías 40, versículos 13 y 14 nos dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Interesante. Yo les hago una pregunta. Vamos a suponer que Lucifer, y posiblemente esto fue así, fue el primer ángel en ser creado. Quizá fue el ángel más antiguo de todos. Pregunta, ¿aún él, si no hubiese caído, necesitaba aún ser enseñado de Dios? Sí, porque él sabe a partir del momento en que es creado y que antes de que él fuese creado. Pero aquí nos dice que al Espíritu Santo nadie le enseña, nadie le aconseja. Si nadie le enseña y nadie le aconseja, significa que tiene perfección absoluta. Pues solo el que es perfecto absolutamente no cambia, no necesita ser enseñado, no tiene necesidad de crecer, porque siempre ha sido, siempre es y siempre será. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quién es el único que da vida? ¿Quién es el único que tiene poder para resucitar? Es Dios, ¿cierto? Vamos a mirar que el Espíritu Santo fue también una parte activa en la resurrección de Cristo. Vamos a Romanos, el capítulo 8, el versículo 11. Romanos, el capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este pasaje es poderoso porque este pasaje está diciendo que el mismo poder que efectuó en la resurrección de Jesucristo también puede efectuar en nuestras vidas para reavivar nuestros cuerpos mortales pecaminosos. Ahora, si Jesús, como creemos nosotros, sufrió la segunda muerte en la cruz por nosotros, la muerte que todo pecador debe experimentar si no acepta a Jesús, y la murió por amor a nosotros, se requerirá mucho poder para resucitar a alguien que haya experimentado no solamente la primera muerte, sino la segunda muerte. Desde luego que sí. Es una muerte eterna, así que solo un ser con poder eterno e infinito puede hacer eso. Y en la resurrección de Jesús vemos que los tres estuvieron participando. Aquí dice que el Espíritu Santo fue quien resucitó a Jesús. ¿Ok? Pero cuando nosotros vamos a otros pasajes, como por ejemplo Romanos 6, Romanos el capítulo 6, versículo 4, donde dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 8 dice que el que resucitó a Jesucristo fue el Espíritu Santo. Romanos 6:4 dice que fue la gloria del Padre. Pero Jesucristo dijo: yo pongo en mi vida, yo la vuelvo a tomar. Nadie me la quita, yo pongo mi vida, yo la vuelvo a tomar. Implicando que fue Jesús mismo quien resucitó. Pero cuando vamos al registro de la resurrección, no tengo tiempo para leer todos los textos, pero cuando vamos al registro de la resurrección, Lucas 24 y los pasajes paralelos,
En realidad el que vino fue un ángel a llamar a Jesús. ¿Quién lo resucitó? ¿Fue un ángel? ¿Fue el Espíritu? ¿Fue Jesús mismo? ¿Fue el Padre? Todos. ¿Recuerdan la cadena de mando? El Padre llama a Jesús, envía al Espíritu Santo a que lo llame. El Espíritu Santo le da la orden al ángel y el ángel va a Jesús y le dice, hijo, tu Padre te llama. Y ese era el permiso que Jesús estaba esperando para ahora hacer uso de su propia divinidad para él resucitar. La divinidad de Jesús nunca murió, solamente que estuvo anonadada, esperando el permiso del Padre para él poder volver a usar su divinidad. ¿Entendemos entonces cómo es que los tres trabajan juntos? Pero el punto que quiero aquí enfatizar es que el Espíritu Santo fue parte activa en la resurrección de Cristo y por ende es Dios. Ahora, a algunos que le dan prioridad al Padre, pues se dice que solo el Padre es eterno en ese sentido y es el único que se llama Yahweh o Jehová, que significa el eterno o el que tiene existencia por sí mismo. No ignoran que el término o el nombre Jehová también se aplica al Hijo y al Espíritu Santo. En este estudio solamente estamos hablando del Espíritu Santo. Vamos a leer varios textos donde vemos esto reflejado. Y los textos que vamos a leer tienen que ver con la rebelión del pueblo en el desierto. Y vamos a ver esos textos que nos dicen de contra quién se rebelaron ellos. Vamos al libro de Isaías 63, Isaías capítulo 63, versículos 10 al 14. Isaías 63, versículos 10 al 14. Nos dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿A quién hicieron enojar? No olvide eso, a su Santo Espíritu. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, esto es cuando se partió el mar, el que los condujo por los abismos como caballo por desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacer nombre glorioso. Es interesante dos cosas del Espíritu Santo acá. Número uno, que fue contra él quien se rebelaron. Número dos, que fue el Espíritu Santo quien dirigió a Moisés y estuvo sobre él. Número tres, que fue el Espíritu Santo quien guió al pueblo en el desierto, quien los dirigió. Entonces, en el testimonio y en el relato de Isaías, fue contra el Espíritu quien se rebelaron y fue el Espíritu quien guió. Pero, ¿cuál es el relato de Moisés? Números 14, 11. Vamos allá, Números 14, 11. Miren lo que nos dice. Qué interesante esto que vamos a encontrar acá. Números 14, 11 dice, y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Ok? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? De acuerdo al versículo 11, ¿contra quién se están rebelando? Contra Jehová. A ver, pregunta, ¿hay una contradicción en la Biblia, hermanos? ¿Ustedes piensan eso? ¿Se contradice la Biblia a sí mismo? No. Entonces, ¿será que Isaías estaba en contradicción con Moisés o Moisés con Isaías? Desde luego que no. Lo que está diciéndonos el texto acá es que el Espíritu Santo es también Jehová. Note lo que dice en ese mismo punto, Deuteronomio 32, 12. Deuteronomio 32 a 12.
dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. ¿Quién fue el que quien les guió? Y dice, Jehová solo le guió. Los tres estaban allí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la obra de la redención de los israelitas. O sea que ellos se rebelaron contra el Espíritu los guiaba, quien es el mismo Jehová, quien es el mismo Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Textos muy conocidos cuando hablamos del tema de la salud, solemos dar estos textos, solemos citarlos. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una pregunta al texto. ¿Somos nosotros templo de quién? De Dios. No olvide eso, somos templo de Dios. Pero, ¿qué dice el mismo libro? Es decir, Primera de Corintios, pero esta vez el capítulo 6, versículos 19 y 20. Nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces aquí le llama ¿cómo? El templo del Espíritu Santo, pero ¿cómo se le llamaba en el capítulo 3? Se le llamaba el templo de Dios. O sea que decir que es templo de Dios y decir que es templo del Espíritu Santo es lo mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. Vamos a otro ejemplo. Noten que no estamos armando una creencia basada en un solo texto. La Biblia es muy clara al respecto. Vamos allí mismo. En Primera de Corintios, esta vez vamos a ir al capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este texto ya lo habíamos leído. Entonces, ¿quién es el que reparte los dones? El Espíritu Santo, y dice, lo hace como Él quiere. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 28, noten quién es que en realidad reparte los dones. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, etc. ¿Quién los puso? Dice, a unos puso Dios. De nuevo, si es el Espíritu, es Dios. De nuevo, algunos dirían, es que esas similitudes se dan porque es que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero no es un ser separado de Dios. Pero ya hemos mostrado varios textos donde se demuestra que son dos personas distintas. No podemos nosotros juntar que son el mismo ser. Ahora, vamos a un ejemplo más. Y luego vamos a hablar acerca de la separación de evidencias bíblicas que el Espíritu Santo no es el mismo Jesús y no es el mismo Padre. Isaías 6, vamos allá, del 8 al 10. Isaías 6, del 8 al 10. ¿Quién fue quien le habló a los padres, a los antiguos padres de la nación judía? ¿Quién fue el que los amonestó? Vamos a mirar qué nos dice Isaías 6, versículos del 8 al 10. Nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9, y dijo, noten que aquí está hablando el Señor, Jehová. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved
Por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Pregunta, ¿quién está enviando a Isaías? Y lo está enviando para que predique al pueblo y dice que el pueblo y los líderes van a endurecerse. Nos dice acá que fue el Señor. Y el Señor aquí está en plural porque dice, a quien enviaré y quién irá por nosotros. De nuevo, Dios es una pluralidad. Pero ¿cómo cita Pablo este texto? Pablo cita Isaías 6, del 6 al 8, lo cita en Hechos 28, 25 al 27. Vamos allá, Hechos capítulo 28, versículos 25 al 27. Es un discurso de Pablo aquí en la cárcel doméstica que él tenía en Roma. Y nos dice acá de los versículos 25 al 28, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis. Y usted sigue leyendo, esta es una cita casi exacta de Isaías 6, del 9 al 10. Pero enfatizo el versículo 25. ¿Quién dice Pablo que le habló a los padres por medio del profeta Isaías? Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. El Espíritu Santo hace parte de la deidad que la Biblia le llama Jehová. Ahora, ¿saben que comprender que la deidad se le utiliza como el nombre Jehová es importante para entender la fórmula bautismal? ¿Y por qué es que hay una aparente discrepancia entre la fórmula bautismal y el testimonio y el relato del libro de Hechos? En el libro de Hechos vemos 5 ocasiones de bautismos y en cada una de ellas se nos dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Bien, algunos al escuchar eso y al leer eso, pues se concluye que no hay que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Lucas, que fue el autor de Hechos, ¿está en contradicción a lo que Jesús había dicho? ¿Será que él registró mal cómo se hicieron esos bautismos? ¿Por qué Lucas lo registra en el nombre de Jesús, pero Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Bien, la respuesta a esa pregunta yace en el mismo texto, Mateo 28, 19. Porque en Mateo 28, 19 encontramos no el nombre, sino la fórmula bautismal. La fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nótese, y así está en el griego, que el nombre está en singular, no está en el plural. No dice, bautícelo en los nombres, porque es que Dios no tiene nombres, solamente tiene un nombre que se utiliza para los tres, el mismo nombre. ¿Y saben cuál es el mismo nombre que se utiliza para los tres? Jehová. Pero aún así no resolvemos la contradicción, no resolvemos esta disyuntiva. Dice que lo bautizaban en el nombre de Jesús. ¿Saben qué significa Jesús? Mateo 1:21 dice, le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús significa Yahweh salva, Yeshua. Y esa terminación A en el hebreo como Elías, Yeshua, Josué. Esa terminación tiene el nombre de Jehová allí. Jesús significa Jehová salva. Entonces el nombre de Jesús se hace énfasis porque fue Jesús quien vino acá a revelar la deidad. Y como dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces la fórmula bautismal no nos dice el nombre. Los bautismos de Hechos
mencionan el nombre. Es el mismo nombre que comparten todos los miembros de la deidad. Podríamos decir que todos los miembros de la deidad son también Jesús, porque Jehová salva. Pregunta, ¿el Padre salva? El Padre salva. ¿El Hijo salva? El Hijo también salva. ¿El Espíritu Santo salva? También salva. Entonces, si los tres están involucrados en la obra de nuestra salvación, ¿cómo se llaman los tres? Los tres se llaman Jesús. ¿Están conmigo? ¿Quién no está conmigo? Escriba ahí si no está conmigo y podemos volverles a explicar. Eso queda registrado en el chat y podemos nosotros responder por escrito. Entonces, si todos salvan, eso significa que todos se llaman Jesús. Y Jesús dijo que debe bautizarse en el nombre singular de los tres. El nombre de los tres es Jesús. Entonces, si todos los tres se llaman Jesús, ¿por qué simplemente nosotros no bautizamos en el nombre de Jesús? Bien, porque como nosotros creemos que la deidad está compuesta de tres seres infinitos, eternos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es bajo el testimonio de ellos tres, como leímos en las citas de la sierva del Señor, en la presentación anterior, que los tres están presentes. Entonces es importante que el que se bautiza tenga presente que se está bautizando en la presencia de los tres grandes seres celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miremos algunos textos entonces donde se muestra al Padre, Hijo y Espíritu Santo separados. Ya hemos visto algunos, pero esta vez vamos a ser más específicos. Vamos a algunos textos del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 48. Vayan todos conmigo allí, Isaías 48. Vamos a leer versículos 12, 13 y luego el versículo 16 y 17. Isaías 48, vamos a leer el versículo 12. Dice, óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Versículo 13, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Aquí vemos que hay un ser divino que está hablando. No lo hemos identificado aún. Él dice simplemente acá, yo soy el primero, yo soy el postrero. Es un ser divino, porque significa que es eterno. Y él está hablando a Jacob y a Israel y dice que él es el creador, él es el que fundó la tierra. Claramente entonces es un ser divino. Vamos a saltarnos ahora al versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y aquí vamos a saber quién está hablando. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando entonces? El que está hablando aquí es el Hijo. Está hablando Jesús, porque, y él dice, yo soy el que fundó la tierra, mi mano derecha midió los cielos, y luego él dice acá que no habló en secreto, desde el principio yo estaba allí con él, y luego dice que ahora me envió Jehová el Señor. Si lo envió significa que el Hijo no es el mismo que el Padre. ¿Y quién más lo envió? Y lo envió su Espíritu. ¿El de quién? El de Dios, el de Jehová el Señor. Entonces, ¿por qué dice su Espíritu de nuevo? Yo creo que la confusión aquí en muchos es cuando dice Espíritu. Y como nosotros en Occidente leemos Espíritu, y Espíritu para nosotros es algo que no se palpa, para nosotros lo que existe es que yo tengo que tocarlo. Pero cometemos un grave error, tratar de definir la naturaleza de la deidad con los títulos de la deidad. Es un grave error, porque los títulos solamente reflejan un aspecto de su carácter y un aspecto de su función, no lo refleja todo. Así como Jesús se le llama hijo no porque él haya nacido del Padre,
sino más bien por su lugar en la deidad, en sumisión al Padre, como un hijo se somete a su Padre. Y el Padre se le llama Padre, no porque Él sea el más importante de todos, sino porque Él es el líder de la deidad. Así también el Espíritu se le llama Espíritu, porque Él es quien intercede con nuestro espíritu. Él es el encargado y tiene la función de la santificación y de dejar disponibles los méritos de Cristo para nosotros. En la Biblia, espíritu tiene que ver con carácter. ¿Okay? Es el Espíritu Santo, la función principal de Él es el desarrollo de nuestro carácter. Por eso se le llama espíritu. Y ya habíamos explicado que cuando dice Espíritu de Dios no significa que es el mismo Padre o el mismo Dios, sino que es enviado por Dios. Cuando se dice su Espíritu, está simplemente diciendo lo mismo. Vamos a Isaías 42:1. De hecho, antes de dejar Isaías 48, para que no quede duda que aquí está hablando el Hijo, el versículo 17 luego dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Noten, ¿quién está hablando acá? Dice Jehová. ¿Y cómo se presenta? Como Redentor tuyo. ¿Quién es el único miembro de la deidad que específicamente se le aplica el título de Redentor? Jesús, Cristo. Pero Cristo se presenta como Jehová. Noten que el término Jehová también entonces se aplica a Jesús. Ahora, vamos a Génesis 42:1. Génesis 42:1. Perdón, Isaías 42:1. Disculpen, Isaías 42:1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Quién está hablando acá? Esa expresión suena conocida, ¿cierto? Cuando Jesús se bautizó, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El Padre está hablando acá y ya vamos a ver qué es el Padre. He puesto sobre él, o sea, sobre su siervo, mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Padre está hablando del Hijo y dice que le pondrá sobre él su espíritu. Ahí vemos los tres también. Vemos también entonces allí a los tres. Vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros también vemos que la deidad estuvo involucrada en la encarnación de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 35, y el tiempo ya se nos está acabando. Voy a citar esto brevemente. Lucas el capítulo 1, versículo 35. Vamos a mirar acá el relato de Lucas en cuanto a la encarnación de Jesús. Nos dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Entonces tenemos el Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces noten acá el Espíritu Santo, luego tenemos el Altísimo, aquí es referencia al Padre. ¿Y quién nacería de ella? El Hijo de Dios, Jesús. Ahí vemos a los tres allí presentes en la encarnación. Ahora, el ejemplo clásico. No comencé con este porque lo hemos citado mucho y algunos que solamente se basan en este texto. No es el único, pero es importante. Mateo 3, hablando del bautismo de Jesús, versículos 16 y 17. Nos dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿De quién es la voz? Si dice Hijo amado, debe ser el Padre, ¿cierto? ¿Quién es el que se estaba bautizando? Jesús. Y sobre él se posa ¿qué? El Espíritu de Dios como paloma. Una paloma tiene alas, es muy similar a un ángel. La relación, vemos esos símbolos de ángel y el Espíritu Santo muy relacionados. Entonces,
vemos aquí que aquí están los tres. Ahora, si el Espíritu Santo fuera el mismo Jesús, ¿cómo Jesús va a descender sobre el mismo Jesús? ¿Están conmigo? No se podría explicar este pasaje. Ya leímos en Mateo 28, 19 que en el nombre de los tres hay que ser bautizados. Y lo mismo Pablo menciona a los tres también en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, este es el Hijo, el amor de Dios, este es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí tenemos entonces también los tres, y dice que hay una unidad y comunión perfecta entre los tres. Por último, vamos a Juan capítulo 16, versículos 13 al 15. Juan 16, versículos 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Noten, este Jesús hablando, que es el Hijo, dice que el Espíritu de verdad vendrá. Y el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si es el mismo Jesús, ¿cómo va a tomar de lo de Él y os hará saber? Claramente estamos hablando de dos seres. Versículo 15 dice, aquí están los tres, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Allí están los tres. Vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, Jesús está hablando, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿de quién? Del Padre. Por eso se llama el Espíritu de Dios, porque es enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Ven los tres allí? Vamos a Juan 14, 26. Una vez más nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya habíamos leído 1 de Pedro 1, 2, donde está la función de cada uno. El Padre elige de acuerdo a su presciencia, el Espíritu Santo santifica y Cristo nos rocía con su sangre para nuestra santificación. Hermanos, la conclusión es que gloria a Dios porque tenemos no solamente uno, sino tres. Tenemos tres que trabajan en nuestro favor, que trabajan por nuestra salvación. ¿No estamos agradecidos con Dios por eso? Estemos agradecidos, hermanos. Cooperemos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestra redención, porque en el poder de Dios podemos vencer. Ábrale la puerta a Cristo para que entre a tu vida a través de su Santo Espíritu. Dios te bendiga. Salvador maravilloso, amigo fiel redentor, ¿quién pensó que un cordero a un alma podría salvar? Oh, tú salvaste a un alma, Señor. Amigo, gran consejero, danos tu espíritu hoy. Tu esperanza ofreces a un corazón con dolor. Oh, esperanza ofreces, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al
Señor. Padre Todopoderoso, fiel a lo tuyo, Señor, con nuestras debilidades nos postramos ante ti, Señor. Ante tu trono vamos a